Jesús. Eres el autor de vida y de salvación, y mi devoción será conocer tu amor, porque tú, solo tú, eres mi Dios, porque tú, solo tú, eres mi Dios. Toda mi vida está en ti y tú eres
camino. Levanto mis manos hoy a ti, rogando tu presencia, un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más, ayúdame Dios, y en mi debilidad fuerte seré. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más, ayúdame Dios, y en mi debilidad fuerte seré en ti, Señor. Buenos días, mis bendecidos hermanos. Le damos la gloria y la honra al Señor. Este es el día del Señor, este es el día que Él creó. Nos alegramos y nos gozamos en Él. Gloria a Dios. Mis bendecidos hermanos, le damos gracias a Dios por lo que Él hace, por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo, hermanos. Le damos gracias por la reapertura de la iglesia, gloria a Dios. Queremos anunciar que el próximo domingo vamos a estar reuniéndonos, gloria a Dios. Y para mayor información el pastor va a estar enviando unos informes por medio del WhatsApp de cada uno de mis hermanos, entonces van a recibir ahí bastante información. Bueno, mis hermanitos, no son más nuestros anuncios y vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a orar por nuestras finanzas. Y Proverbios 10:22 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén, amén y amén. Nosotros tenemos que siempre pensar y no olvidarnos, hermanos, siempre que leemos las escrituras es para recordar, reiterar y repetir, gloria a Dios, porque así es que viene la fe. Recordar que la bendición, cuando Dios bendice con algo, bendice a un hijo suyo con un buen empleo, con un buen salario, con un buen apartamento, lo que Dios da es un gozo, es una dicha, permanece para siempre, permanece. Pues no por la eternidad, porque uno no sabe, sabemos que todo tiende a deteriorarse, por eso hay que restaurar. Pero lo que Dios nos da, nos alimenta, nos nutre, nos luce, como se dice. Y gloria a Dios que eso no nos añade tristeza. Lo que da el enemigo, ese sí nos puede quitar y nos puede dejar en la bancarrota. Por eso debemos entender cuál es la bendición de Dios, que es la que enriquece y da gozo y da alegría.
Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Papito Dios, te damos toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza y la adoración. Oramos, Señor, por las finanzas de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Gracias, Señor, que tú estás abriendo esa puerta, esa buena puerta de empleo, Señor. Ensanchamos nuestra fe para creerlo, Señor, para aquellos hermanitos que no han conseguido su empleo, Señor. Suplicamos, hay una súplica, Señor, que seas tú tocando sus corazones, Señor, a donde ellos han enviado sus hojas de vida, allá, Señor, en el lugar donde ellos han puesto esa hoja de vida, que allá se abra esa puerta y los puedan emplear, Señor, para que nuestros hermanitos suplan todas sus necesidades. Gloria a Dios. Gracias, Papito Santo, por esos buenos empleos. Gracias, Señor, por los corazones de los jefes, Señor. Y gracias, Señor, también por los negocios de mis hermanitos y mis hermanas. Hay hermanos que trabajan en negocios, que tienen un negocio, sea grande, sea pequeño, como sea, pero es el negocio donde ellos, Dios mío, tú les provees, Señor, para subsistir. Gracias, Papito Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres la bendición, Señor. Nada más, no hay nada más que podamos añadir o quitar, Señor. Tú eres nuestra bendición. Y gracias, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén. También vamos a orar por las familias y vamos a ir a, gloria a Dios, a Proverbios 17. Bendito sea el Señor. Dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y en otra versión yo encontré esto, dice, las verduras son mejores que la carne cuando se comen con amor. Gloria a Dios. Oramos por una familia y quiero decir esto en el nombre de Jesús, que no solamente, digamos, debemos estar contentos con lo que nos comemos, sino también con lo que hacemos. Amén. Porque si nosotros lo que comemos, lo que hacemos, lo hacemos por amor, Dios está dando cuenta en nuestros corazones, con qué corazones que nosotros hacemos las cosas como familias. Y nosotros debemos siempre ensanchar nuestro corazón muchas veces para amar al que no nos quiere. Muchas veces en nuestras propias familias ahí de pronto llegan a ver las rivalidades, pero gloria a Dios por el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, que con ese amor podemos amar al hermanito, a la persona que está a mi lado, que lo tengo viviendo a mi lado, que de pronto pues él no tiene el mismo crecimiento espiritual que yo tengo. Entonces nosotros cuando Dios nos da algo es para meditarlo, para analizarlo y para ponerlo por obra, mis hermanos. Y entre familia, entre los hijos, entre esposos, bueno, si es la cabeza de familia, vaya con sus hijitos. Tenemos que aceptarnos tal como somos y querernos y respetarnos, y ahí es donde está Dios, porque si hay contiendas, hay peleas, hay disgustos, hay envidias, pues hay quien está obrando. Eso es una obras de maldad y ahí está Satanás metido. Y no queremos a Satanás en nuestras familias, queremos al Dios Todopoderoso, porque con Él es que vencemos, con Él es el que nos lleva a la meta. Gloria a Dios, a esa tierra prometida que Él ha dicho. Y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Papito Dios, delante de ti, Señor, están nuestras familias, Señor. Tu palabra dice que las verduras son mejores que la carne cuando se comen por amor. Gracias, Señor, Dios mío, porque es por amor. Tú diste tu vida, Señor Jesucristo, por amor a toda una humanidad, Señor. Gracias, Señor, que todo ese es el ingrediente principal de todo lo que nosotros hacemos.
papito lindo, porque nos amamos los unos a los otros y nos respetamos y nos aceptamos tal como somos. Gracias, papito santo, que en vez de criticar tenemos que orar por la persona. Gracias, Señor, que tú nos ayudas a entender todo esto, Señor, que el enemigo no puede poner vendas en nuestros ojos y en nuestra mente, sino que, Señor, tu palabra es la que nos abre los ojos espirituales para que siempre veamos la verdad. Gracias, Señor, por nuestras hermosas familias, nuestros hijitos, mi esposo, las esposas, gloria a Dios, las cabezas de familia, sea la mamá o el papá quien esté al frente de esa familia. Gracias, Señor, por seguir levantando los brazos caídos, por seguir fortaleciendo las rodillas cansadas. Gracias, Papito Santo, Dios mío, porque tú estás proveyendo, Señor, porque se quita toda angustia, toda tristeza, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, después de haber escuchado la alabanza y los anuncios de la pastora Eva, vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a adentrarnos en la enseñanza que Dios me ha permitido brindar el día de hoy. Gloria a Dios, papito lindo, Señor, por esta oportunidad tan maravillosa de predicar tu incorruptible, indestructible y eterna semilla de tu palabra, Señor. Sé que una vez que la escuchamos, Señor, somos transformados y nunca, nunca más volveremos a ser los mismos. Amada iglesia, el mensaje que el Señor me ha permitido participar el día de hoy o compartir se titula En los negocios de mi Padre. Y vamos a ir directamente al texto clave, es en Lucas 2, 40, 52. Lucas 2, del 40 al 52. Y dice la palabra de Dios, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero cuando no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendiendo con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aleluya. El Señor fue buscado por sus padres durante 3 días y al final lo encontraron en el templo sentado con los doctores de la ley. Cuando fue hallado por sus padres, dice la escritura que su madre le dijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Mas él le respondió, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Sus padres estaban angustiados. Miremos la situación o el contexto, cómo se desarrolló esto. Como cualquier padre al que se le pierde su hijo, así incluso yo lo viví en un tiempo, mi hija Salma se me perdió por 3 minutos aproximadamente. Eso fue cuando ella tenía entre 4 y 5 años en la Feria del Libro. Y para nosotros esos 3 minutos con mi esposa se nos hizo eterno, ¿sí? Ahora imaginen la angustia de José y de María buscando a su hijo pues durante 3 días, ¿sí?
Y finalmente pues lo encuentran en el templo hablando con los doctores de la ley, pero la respuesta que le da el Señor Jesús es una respuesta bastante desafiante, ¿sí? La primera respuesta que le da es, ¿por qué me buscáis? O sea, estaba haciendo referencia como si, pues yo no estaba perdido, yo estaba donde ustedes me dejaron. Y a veces nos ocurre así, ¿no? O de pronto a mí me ocurrió con la experiencia que cuento con Salma. No es que ella se me perdiera, sino yo la perdí de vista. Yo la dejé en un sitio y me distraje haciendo otras cosas y ella se me perdió de vista. Entonces el Señor Jesús le pregunta, ¿por qué me buscáis? Como quien dice, yo no estaba perdido. Donde ustedes me dejaron, yo estaba ahí. Porque note que la escritura dice que él era sujeto a sus padres, obediente a sus padres. ¿Sí? Y la segunda respuesta es, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Notemos ese nivel de madurez de un niño de 12 años, ese nivel de madurez y de identidad por parte de nuestro Señor Jesús. En el versículo 40 dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea que constantemente el Señor Jesús estaba creciendo en sabiduría y la gracia de Dios le acompañaba. Era una persona sujeta a sus padres, por lo cual digo que no era que él se le había perdido a los padres, sino sus padres le perdieron de vista. ¿Sí? Notemos, pero dado el caso que fuese que él se hubiese perdido, notemos como paralelo qué hacemos nosotros o qué hace las personas normalmente cuando se pierden, ¿sí? ¿A dónde se pueden hallar? En este caso, Jesús estaba en el templo. Pero cuando una persona normalmente se pierde o está perdida, ¿qué camino toma? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde va? ¿O hacia dónde busca refugio? ¿Sí? Nosotros será que cuando estamos perdidos o nos sentimos confundidos o nos sentimos solos, acudimos a la iglesia, acudimos a buscar de Dios, descansamos en Él y damos reposo en la presencia de Dios, o se actúa precipitadamente corriendo hacia cualquier rumbo, porque pues si es a cualquier rumbo, cualquier camino nos sirve, y no vemos claramente que el refugio es Dios. Amén. Bueno, volvamos a entender un poquito de lo que el Señor Jesús responde cuando dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y vamos a ver que la palabra me es necesario estar aparece muchas veces en la Biblia, lo que es necesario, lo que en realidad es una necesidad. La palabra me es necesario estar, cuando Jesús la responde, es como decir, es algo obligatorio, es un deber, es algo que es preciso, que no me puede faltar. Es como el respirar o como si yo dijese, necesito comer para no desmayarme, ¿sí? Esa necesidad en el creyente debe ser la obligación de estar involucrados en los negocios de nuestro Padre. Para nosotros también nos debe ser necesario, nos debe ser obligatorio, indispensable, el preciso estar en los negocios de nuestro Padre. Es algo que no tiene discusión. ¿Sí? Es como algo que no tenemos la elección de decir sí o no, sino cuando nuestro Señor Jesús lo dice, es necesario estar. No puedo decir no, sino debo estar ahí. ¿Sí? Debemos ser tal cual como respondió nuestro Señor Jesús. Él deja claro que a sus padres, que en los negocios de su Padre Celestial debe estar. Y también nosotros debemos hacerlo. Debemos dejarlo claro frente a nuestras familias. Debemos dejarlo claro frente a nuestros amigos,
vecinos, compañeros, frente a todos, que en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar y que no estamos perdidos, como el mundo lo cree, que nos tilda de locos, ¿sí? O que nos tilda de que estamos, no, que estamos perdidos. No, nosotros no estamos perdidos porque estamos en los negocios de nuestro Padre. Jesús no hacía nada por sí mismo, él era sujeto, y tanto sujeto a los padres que tenía en la tierra hasta que cumplió su mayoría de edad, así como a su Padre Celestial. Él era sujeto. Así como un empresario para llegar a alcanzar un gran estatus, un gran nivel, ¿sí? Pone todo su empeño y dedicación para ser el mejor y aprende de administración y economía y aplica todo ese conocimiento y aplica la experiencia de otras personas que han sido exitosas en ese negocio o en la empresa. Asimismo, el Señor Jesús no hacía nada por sí mismo si no lo había visto hacer a su Padre Celestial. Vamos a Juan 5:19. Sí, dice la escritura así. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si lo que ve hacer si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Entonces, notemos que todo lo que hacía nuestro Señor Jesús era porque lo había visto hacer del Padre, ¿sí? Entonces, en ningún momento Jesús estaba perdido, sino él estaba en los negocios de su Padre, aprendiendo de su Padre. Por eso dice que estaba rodeado con los doctores de la ley y ellos se maravillaban porque él les preguntaba y también les respondía. Él había aprendido del mejor maestro. ¿Quién era? Obviamente, pues, su Padre Celestial, nuestro Padre. Cuando dice los negocios, hace referencia a varios. Notemos que no dice en el negocio de mi Padre, sino en los negocios de mi Padre. O sea que son varios negocios que tiene nuestro Padre Celestial aquí en medio de nosotros. Amén. Dice, pero antes vamos a mirar un poco más acerca de la expresión que me es necesario. Entonces ya les había dicho yo que la palabra me es necesario o la necesidad aparece varias veces en la Biblia. Y esa necesidad es algo que no es una elección, sino que debemos hacer. Dice en Juan 3:7 que nos es necesario nacer de nuevo. En Juan 3:30 dice, es necesario que yo crezca y que Él mengüe. Juan 4:24, es necesario adorarlo en espíritu y en verdad. Juan 9:4 dice, nos es necesario hacer las obras de nuestro Padre, en tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. También nos es necesario estar en los negocios de nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. Dios sabe lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros y en qué lugar de su negocio nos va a poner. Dice la palabra en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice buenas obras, o sea, buenas acciones. Es trabajo en su obra. No solamente es asistir a la iglesia, es involucrarnos y ser partícipes en los negocios de nuestro Padre. En la Biblia nos muestra que hay dos tipos de negocios, los negocios de la vida y los negocios de nuestro Padre. Segunda de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La palabra se enreda es quedar atrapado, que no se puede soltar, es que está asfixiado, que se ahoga. Todos hemos sido llamados a participar de los negocios de nuestro Padre,
pero no todos quieren estar en los negocios del Padre y prefieren pues dar prioridad a los negocios de la vida. Y ese ejemplo lo podemos ver en Mateo 22, en el Evangelio de Mateo, donde dice el mismo Señor Jesús hablando, dice Mateo 22, 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a la labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos lo afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Dice la palabra, o sea, ellos fueron convidados, invitados a una boda, y todo estaba preparado, pero no quisieron ir a la boda. Ellos prefirieron o decidieron no ir y escogieron los negocios de la vida y enredarse en los negocios de la vida y por eso tomaron decisiones malas. Los negocios de la vida nos enredan tanto o pueden enredar tanto a una persona que ahogan la palabra de Dios y le hacen tomar malas decisiones. En Mateo 13:22 o Lucas 8:14 dice sobre la palabra que cuando se es predicada y cae sobre espinos o esas redes que ahogan, dice en el 13:22, el que fue sembrado entre espinos es este que oye la palabra, pero el afán de este siglo o los negocios de este siglo, los negocios de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, ahogar es estrangular la palabra de Dios. Hay gente que el día del Señor, el día domingo, lo prefieren para trabajar como esclavos, mejor dicho, ¿sí? Y no le dan el día del Señor a nuestro Padre. No le dan, no quieren estar en los negocios de nuestro Padre, sino en los negocios de la vida. Dice que la palabra de Dios tiene un propósito. Habla de ser perfectos, de ser enteramente preparados para toda buena obra. Eso lo dice en 2 de Timoteo 3:16, que nosotros debemos ser enteramente preparados para toda buena obra. Cuando habla de obra es de trabajo, ¿sí? ¿Y trabajo en qué? En los negocios de Dios, en los negocios de nuestro Padre. Hay cristianos que tienen este criterio, lo tienen claro, de poder servir, de poder adquirir una responsabilidad en la obra y han pasado a un nivel más alto, un nivel de perfección, o sea que han crecido. Pero hay otros que el afán de este siglo ahoga la palabra de Dios, les prende lazo y simplemente pues no van a llevar fruto o no dan fruto y aún pues o se apartan de la obra o asisten de vez en cuando pero no se involucran en los negocios de nuestro Padre. Amén. Nosotros como hijos de Dios hemos sido partícipes de sus negocios, así como un heredero hereda los activos y la riqueza de su padre. Nosotros también hemos heredado a través de nuestro Señor Jesús los activos y las riquezas de nuestro Padre. Entonces, pero para que podamos hacer acrecentar ese negocio o hacer crecer ese negocio que hemos heredado, debemos que trabajar en el negocio. Uno no debe ser un hijo egoísta o irresponsable, pretendiendo solo gastar la riqueza, malgastar la riqueza, ¿sí? Sin asumir la responsabilidad de administrar el negocio o de trabajar en el negocio.
El único propósito para nosotros como hijos de Dios es cumplir y completar la misión de sus negocios aquí en la tierra. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús tomó nuestro lugar en la muerte del Calvario. Ahora Él quiere que nosotros tomemos su lugar en este mundo para completar su misión. ¿Cuál es su misión? Su obra Él la comenzó en la tierra predicando la palabra de Dios, predicando salvación. Las palabras de Jesús a temprana edad fueron: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Esa debe ser la actitud de nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, estar en los negocios de nuestro Padre. Esa debe ser la necesidad que nosotros debemos mostrar. Un negocio implica esfuerzo, implica obviamente trabajo duro, ¿sí? Y lo dice en Juan 6:27. El mismo Señor Jesús, nuestro Señor Jesús dice: trabajad por la comida que no perece, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces él no dice es gratis, sino dice trabaja, trabajad por la comida que no perece. Es necesario trabajar. ¿Y trabajar en qué? En los negocios de nuestro Padre. No debemos ser como dice la palabra aquí en Primera de Corintios, donde el Espíritu Santo a través de Pablo le habla a algunos hermanos de la iglesia, y en Primera de Corintios 15:34 dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos hermanos no conocen a Dios, y para vergüenza vuestra lo digo. Se estaba diciendo que en realidad asistían a la iglesia, pertenecían a la iglesia, pero no conocían a Dios, porque no estaban velando, o sea, no estaban dando ese esfuerzo en oración o en búsqueda de Dios. Les decía no pequéis, o sea que estaban pecando, y aparte de eso no conocían a Dios. Entonces, y decía que se sentía avergonzado de eso. ¿Cuál es el principal negocio que tiene nuestro Padre aquí en la tierra? Porque Él tiene varios negocios. Entonces, el primer negocio es la salvación. ¿La salvación de qué? De las almas. La salvación de nuestras almas. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4, dice lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el principal negocio de nuestro Padre, el que todas las personas sean salvos. El negocio de nuestro Padre está en ganar almas, ¿sí? Las almas son esos intereses o esas utilidades que da el negocio de nuestro Padre. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Una persona sabia es aquella que se dedica a ganar almas, ¿sí? ¿Y por qué dice sabio? Porque hace acrecentar el negocio de Dios aquí en la tierra, los negocios de nuestro Padre, el interés de nuestro Dios, de nuestro papito lindo. Otro interés de nuestro Padre es el crecimiento numérico de la iglesia, el crecimiento numérico del cuerpo de Cristo. En Hechos 16:5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día las personas que eran salvas. Amén. La mejor ganancia que nosotros podemos obtener, o la mejor utilidad, son las almas. Y después el crecimiento numérico de la iglesia. Ese solo se da a través de la predicación del Evangelio, a través de hablar de Cristo, a través de estar predicando a Cristo constantemente. Y uno normalmente habla de lo que se siente enamorado. Cuando una persona monta un negocio y le está yendo bien y bien, si habla con ese entusiasmo, como con ese fervor acerca de su negocio. Asimismo debemos ser nosotros, para hablar de Dios, para predicar el Evangelio, para hablar de la salvación, para predicar a Cristo. Amén.
Filipenses 3:8 nos muestra que la mejor ganancia que podemos obtener o que pudimos obtener fue Cristo Jesús. Dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida. Dice todas, absolutamente todas las cosas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. O sea, no hay un mejor tesoro, no hay una mejor ganancia, no hay algo más excelso y sublime que tener a Cristo Jesús, que haber ganado a Cristo en nuestro corazón, que haber recibido a Jesús. Amén. Ese es el mayor premio, ese es el top 10, mejor dicho, en el negocio de nuestro Padre. Hebreos 4:12 habla acerca de que también otro negocio es prepararnos con la palabra de Dios, es conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Y dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Asimismo en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, una forma de trabajar en los negocios de nuestro Padre es preparándonos, estudiando, escudriñando la Escritura. Dice la palabra a fin de que seamos perfectos. La perfección es a través, o la madurez, ¿a través de qué? De escudriñar, de estudiar, de buscar en la Escritura y ponerla por obra. Eso nos va limpiando como jabón de lavadores, amén. Nos va puliendo, nos va tallando. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y finalmente, pues todos tendremos que comparecer frente al trono de Dios y dar cuentas de qué hicimos en sus negocios. Él va a decirnos, bueno, ustedes sabían que en los negocios míos debían estar. Entonces comienza a pedir cuentas. Dice en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, amados hermanos, es para nosotros un privilegio, ¿sí? El ser herederos, el que Dios nos haya permitido participar en los negocios suyos, porque somos herederos a través de nuestro Señor Jesús y por lo mismo pues tenemos un gran grado de responsabilidad, el trabajar para Dios, el servir a Dios. ¿Sí? Nosotros al pertenecer a los negocios de nuestro Padre, nos hemos hecho empleados o siervos. Y recordemos que ¿quién es el mejor patrón? El mejor patrón es Dios. Él paga cumplidamente. No paga los 15 o los 30, pero paga realmente cuando necesitamos la respuesta. Amén. Y Él sabe recompensar la fidelidad de cada uno de nosotros. ¿Sí? Busquemos nuestra posición o nuestro empleo en los negocios de nuestro Padre. Hemos sido llamados a participar en la obra que tiene mayor recompensa y con una ganancia en la eternidad. Él responde absolutamente todas nuestras necesidades, suple todas nuestras necesidades, contesta todas nuestras oraciones. Pero si nosotros estamos involucrados de verdad, de corazón, en su obra. Amén. Nosotros tenemos dones, tenemos talentos. Entonces debemos cuestionarnos, de acuerdo a lo que yo sé, en qué puesto de mi iglesia puedo aplicar. ¿Sí? Si no sé nada, entonces debo decir, ¿qué puedo aprender para trabajar en mi iglesia? Para trabajar en los negocios de mi Padre,
¿Por qué? Porque ahí me es necesario estar. Qué bonito podamos responder como le respondió nuestro Señor Jesús a sus papás aquí en la tierra. Es que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No tengo otra elección. No tengo otro camino. Me es necesario. Debo obedecer. Amén. Y esa debe ser la respuesta que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, debemos dar cuando alguien nos pregunte o cuando nuestro Señor, cuando tengamos que comparecer delante de Él y podamos erguir nuestra cabeza, poder mirarle poder mirarle cara a cara y decir, sí, Señor, en los negocios tuyos siempre estuve. Amén. Amado Dios, papito bueno, Señor, gracias, Señor bendito, porque sabemos que esta enseñanza, Señor, ha calado en nuestros corazones y ahorita, Señor, que se reactiva, Señor, el funcionamiento de las iglesias, Señor, que se reactiva, Señor, con normalidad, el poder asistir a los cultos, Señor. Vamos a estar en los negocios de nuestro Padre, Señor. No podemos sacar excusas, Señor, y no podemos mentirnos para no asistir o para no dar ese día que tú has dicho. 6 días trabajarás. Nos dejaste trabajar 6 días en los negocios de la vida, por decirlo así. Pero nos permites que un día enteramente dediquemos a tu negocio. Gracias, Señor bendito, porque podemos servirte con agrado. En el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor. Te amamos, Señor. Y ahí es donde queremos estar, en los negocios tuyos. Amén.